Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por premiarnos con su sintonía una vez más. Andrés Ramírez les saluda y vamos a hacer un repaso por algunos de los temas. Y una de las noticias del día tiene que ver con el seguimiento que se le da a la alerta verde que mantiene la Comisión Nacional de Emergencias. Vean estas imágenes. Los fuertes vientos derribaron un árbol que cayó sobre un abastecedor. La emergencia ocurrió en Chachagua. Estamos hablando de que esto es en la zona norte. Pese al gran susto de quienes estaban en el lugar, solo se reportaron daños materiales. Afortunadamente, vean qué susto tremendo el que se llevaron esas personas en este abastecedor luego de los vientos. Bueno, y hay zonas en el Caribe Sur, por ejemplo, la zona Bribri, Zixaola, Amubri, que fueron las que mayor registro de lluvia han tenido en las últimas horas, según el meteorológico. Esto está generando una anegación por completo, con daños incluso en plantaciones de banano. De esta forma fueron rescatadas familias en la Celia de Talamanca. El paso del empuje frío número 15 no ha dado tregua a que los altos caudales de los ríos Zixaola, Suretca, Telire y Amudre bajen por completo. 86 personas de todas las edades e incluso mascotas tuvieron que ser llevadas al salón multiusos de Bribri. Se ha evacuado más de 86 personas, entre ellas adultos, niños y mascotas. Esto en las comunidades de Zabala, Celia y Las Vegas. Para labores de operaciones se ha utilizado 3 unidades básicas, una unidad de rescate acuático y en conjunto con la misma comunidad que nos ha brindado el apoyo con sus vehículos de forma voluntaria para el traslado de las personas al cantón central de Talamanca a un albergue. Esto con la ayuda de la Comisión Nacional de Emergencias. Las zonas altas de Talamanca son las que tienen un mayor registro de lluvias en las últimas 24 horas. Esto ha generado que muchas de las plantaciones de las cuales dependen estas familias se hayan perdido. 2026 tendrá el impacto de 22 empujes fríos. A la fecha han transitado 15, por lo que el país aún tendría el efecto de 7 de estos fenómenos. El número 16 llegará el próximo martes. La masa fría que se localiza en estos puntos de Canadá y Estados Unidos, pues es como tal, lo indica la masa, pues es una masa polar mucho más fría en comparación a lo que llega a los trópicos. Van perdiendo propiedades, va aumentando la temperatura en los trópicos, entonces no llegan de la misma manera. Son sistemas que pueden alcanzar en ocasiones esas masas frías el país, como fue inicio de febrero, en donde se presentaron temperaturas más bajas que el promedio, con el posicionamiento incluso de un frente frío en lo que fue el inicio de febrero sobre el país. Para los próximos días habrá una mejoría en las condiciones del tiempo. Eso sí, se mantendrán los vientos alisios acelerados. En el caso de las familias en Talamanca, la municipalidad local buscará coordinar con la Comisión Nacional de Emergencias el envío de diarios, colchonetas y artículos necesarios para las personas albergadas. Y es que a veces tienen que pasar tragedias para que haya una acción. La muerte de un hombre de unos 50 años por hipotermia, que de hecho confirmamos desde ayer aquí en Noticias Repretel, hizo que ahora sí aumentara la ayuda para la población que vive en condición de calle. De hecho, algunos de ellos conversaron en cámaras de Noticias Repretel. La muerte de un hombre por hipotermia en el Hospital San Juan de Dios puso en alerta sobre la difícil situación que vive la población habitante de la calle en nuestro país. La hipotermia se genera cuando la temperatura corporal baja menos de 35 grados. Esto provoca que en primera instancia tengan problemas respiratorios y pierdan la conciencia. Además, pueden llegar a un coma o incluso paro cardiorrespiratorio. En estos casos, dependiendo del tiempo de exposición, dependiendo de la masa muscular y el arropamiento, pues vamos a ver las diferentes fases de la hipotermia. Una hipotermia leve que podría ser de 33 a 35 grados de temperatura, ya las personas empiezan a tener taquicardia, empiezan a tener dificultad para hablar, para pensar, para razonar, para la parte cognitiva se puede ver afectada. Muchas de estas personas en esta condición de calle indican que es gracias a la ayuda de algunas organizaciones que han logrado soportar las bajas temperaturas durante las últimas semanas. Ha sido algo tremendo, ¿no? Algo definitivo, es frío,
porque pues, no hay más, vivimos en la calle. Bueno, con lo que nos regala la gente, nos hemos estado protegiendo con algunas cobijas, algunas chumpas. Horrible, ha sido horrible porque he dormido hasta con 3 suetas, 3 cobijas y el frío no lo calienta a uno. Más bien son unos ventoleros que sean mi amor. Bien, yo lo que hago es echarme pongo 2 cajas abajo y 2 encima. Pero cuando me duermo, me las ganan las cajas y me dejan en intemperie. Es muy duro. Grupos de apoyo como Chepe se baña trabajan para llevarle auxilio a esta población y evitar que se presente otra muerte. Muchos adultos mayores en la capital, ¿verdad? Llevando frío en el pavimento, en las aceras, y nos hemos estado encargando de atenderlos. Abrimos un espacio donde los recibimos ahora durante estas noches frías, ¿verdad? Es un albergue provisional para atenderlos a ellos en esta emergencia. Este jueves ingresa un nuevo empuje frío que podría provocar que bajen las temperaturas en todo el territorio nacional. Y de forma preventiva, la Ruta 32 fue cerrada la tarde de este jueves y reabierta durante la mañana de este viernes. Será reabierta entonces mañana. El paso regulado a la altura del kilómetro 48 se mantiene todavía de esa forma porque hay una inestabilidad importante en el talud. De caer material, el cierre se daría de forma inmediata en caso de que se abra mañana. La muerte de un ambientalista chileno en Osa hace un mes y medio ya deja al primer presunto homicida detenido y el OIJ pide ayuda para capturar a un segundo hombre. Muy temprano, a las 4 de la madrugada, el OIJ de Osa realizó un allanamiento en Dominicalito. Allí capturaron a un hombre de apellido Pérez, de 28 años. Es uno de los 2 sospechosos de asesinar al ambientalista chileno Francisco Ojeda Garcés. Francisco fue ubicado muerto en una playa de Bahía Ballena el 26 de diciembre anterior y desde ese momento comenzó la investigación que demoró 1 mes y 17 días. Luego de desarrollar la investigación, ampliamente los compañeros logran establecer que hay 2 personas involucradas en este hecho. Por eso es que hoy se realiza una labor de allanamiento, deteniendo a un masculino de apellido Pérez. En apariencia esto sería por algún tipo de disputa personal, estaría involucrada otra persona que estamos buscando en este momento también para detenerlo. Y bueno, es un poco de la labor que hemos venido realizando, especialmente enfocada a homicidios para tratar de desacelerar violencia. El otro sospechoso vinculado al crimen es este hombre de apellido Elizondo, quien permanece en fuga. Ambos habrían golpeado a Francisco y lo dejaron en la playa. La causa de muerte fue ahorcamiento. Incluso la familia de Francisco exigió el actuar de la policía judicial en medios televisivos del país chileno, ya residente en Costa Rica, quienes ahora vinculan. Analizar las últimas 24 horas para ver con quién convivió, en qué escenario convivió, si hubo drogas o no hubo drogas, si consumía o no consumía, quién era la persona que le proveía este tipo de situaciones, y analizar esas últimas horas son elementales para poder así ahora analizar a estas personas, a las posibles sospechosas, y ver dónde se encontraban y si coincide que ellos estuvieron estos últimos minutos de vida con él. Ojeda Garcés era sobrino del alcalde de la comuna de Quemchi. Si usted tiene información del sospechoso que falta por capturar, puede brindarla de forma confidencial al OIJ. Vean qué serio que es esto. La marihuana se está produciendo en zonas rurales de nuestro país y esto está alimentando el mercado desde las periferias, incluso hasta el centro. Un operativo, de hecho, en Peñas Blancas de San Ramón dejó al descubierto esta modalidad. Sheila Paniagua está lista con el reporte hasta ahora. Sheila. Andrés, en esta ocasión nos vamos a ir hasta Peñas Blancas de San Ramón porque ahí la Policía de Control de Drogas detuvo a 2 hombres sospechosos de tener un vivero donde cultivaban marihuana. Imagínese usted que ellos decomisaron 422 plantas de marihuana. Aparentemente, pues ellos se encargaban de vender este tipo de droga en esta localidad. Fueron 2 personas las que detuvieron, quienes en apariencia tenían un amplio expediente delictivo. Y es que cabe
cabe destacar de que cada vez más las bandas criminales están migrando a las zonas rurales para dedicarse al narcomenudeo. Vamos a ver la siguiente información. La producción, venta y distribución de marihuana ya no se concentran únicamente en ciudades del país o en las zonas céntricas. Ahora estructuras criminales están trasladando sus operaciones hacia comunidades rurales, donde el bajo perfil y la geografía juegan a su favor. En distritos alejados, propiedades privadas están siendo utilizadas para instalar centros clandestinos de cultivo, donde no solo siembran la planta, sino también que la procesan y la preparan para su venta, tal como estaba sucediendo en el distrito de Peñas Blancas del cantón de San Ramón, donde en apariencia una estructura estaba utilizando una propiedad como vivero para el cultivo y la venta de marihuana. Por esa razón, la Policía de Control de Drogas allanó la propiedad, detuvo a 2 hombres con amplio expediente judicial, decomisó 422 plantas de marihuana, 89 gramos de capullos, fertilizantes y herramientas que fueron utilizados en el cultivo. En el proceso del allanamiento logramos detener a 2 personas que están siendo investigadas por este delito, pero que además de esto también presentaban órdenes de captura con presentación ante las autoridades judiciales. Se trata de Vargas Porras, de 66 años, que tenía una orden de captura por introducción de drogas a un centro penal, y también Vargas Zúñiga, de 43 años, con orden de captura por el delito de robo simple. El crimen también busca las áreas rurales para poder extender algunas operaciones, principalmente aquellas que requieren de mayor tiempo, de mayor cuidado, como puede ser plantaciones, manufactura, preparación, todo este tipo de asuntos. A veces incluso para tener casas de seguridad que permita a sus cabecillas, pues de alguna manera tener privacidad en sus actividades criminales. Y esto está ocurriendo a lo largo y ancho del país. Los expertos añaden que este tipo de estructuras son organizaciones medianas que operan con discreción hasta que son denunciados por el impacto negativo que generan en las comunidades. Recordemos que hay muchos grupos criminales que tienen mucha disponibilidad de dinero, que hay mucho presupuesto y que pueden invertirlo en este tipo de expansión de sus operaciones y comprando activos como propiedades que además involucran en el mismo negocio. Ahora existen otras bandas también que buscan nuevos mercados y migran hacia las zonas rurales, como lo que estaba sucediendo en las zonas lejanas del centro de Cartago, que producto del narcomenudeo se desató una ola de violencia en Tucurrique, Pejivalle, entre otros puntos. Las estructuras criminales van buscando el lucro, lo económico, y saben que eso lo pueden obtener no solo en los lugares más concentrados, en la capital del país, en las cabeceras de provincia, sino hay zonas rurales que pueden ir abriendo alguna especie de brecha y generar economía y posicionarse. La expansión de estas bandas son un riesgo para comunidades que históricamente han estado alejadas de este tipo de dinámicas criminales. Hoy el problema ya no distingue entre ciudad y campo. Andrés y amigos televidentes, un operativo que dejó a 2 personas detenidas y también el decomiso de 422 plantas de marihuana. Sheila, muchas gracias por todo este reporte preocupante, por cierto, como también preocupa esto otro que les vamos a contar. Ahí tienen a Jeffrey Naranjo. Costa Rica retrocedió en el combate a la corrupción en el último año. Lo está diciendo un informe internacional que ya le ha dado la vuelta al mundo, por supuesto. Jeffrey, usted nos informa. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Si a cada país se le aplicara un examen para evaluar cómo han abordado el tema de la corrupción y donde la nota máxima fuera un 100, Costa Rica se habría ganado un 46. Como dicen popularmente, estaríamos quedados. Y es que a veces pensamos que los casos de corrupción solo pasan en nuestro país o en América Latina, pero este informe internacional lo que hace es tomar a más de 150 países y evaluar las políticas anticorrupción que han tomado el Estado de temas de corrupción
en esos países y determinar en cuáles casi no existe corrupción, cuáles están peor, y en este caso Costa Rica, según nos mencionan algunos expertos, ha tenido una nota similar por años, es decir, hay un estancamiento, ni para detrás ni para adelante. En estos casos, inclusive lo que hicimos fue consultarles a miembros de asociaciones que velan por la transparencia en nuestro país, también a voceros del Estado de la Nación, qué es lo que está pasando, qué hemos dejado de hacer o qué no se ha hecho, cuáles son esas políticas o reformas pendientes que siguen manteniendo portillos para que actos de corrupción se sigan manteniendo. Yo los quiero invitar a que en la siguiente información veamos el detalle de cuáles son esas medidas que se deberían tomar urgentes para evitar la corrupción en el país y también qué fue lo que Costa Rica hizo para ganarse esta nota en este ranking internacional. Veamos. ¿Hay justicia para los corruptos en Costa Rica? Nuestro país bajó 2 puntos en el índice internacional de percepción de la corrupción en un año, mientras que países como Dinamarca, Finlandia y Singapur ostentan los primeros lugares en el mundo con notas por arriba de 80, como países libres de corrupción, y Sudán del Sur, Somalia y Venezuela, las notas más preocupantes. Nuestro país oscila en un puesto 46 de 182. Siempre que hay más concentración de poder, hay más riesgo, hay más peligro, hay más vulnerabilidades de que se abuse del poder por falta de contrapesos o por falta de controles, ¿verdad? Que le pongan un freno a personas que tal vez quieren hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero si les dejamos la pista abierta para que vayan a 150, 200 por hora, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta es que nos podemos estrellar y ya fue muy tarde. ¿Qué hicimos o qué dejamos de hacer? Para combatir la corrupción hay varias cosas pendientes. Una de ellas, cambiar la forma en que se financian los partidos políticos en campaña, pues expertos aseguran la manera actual tiene portillos para que el crimen organizado o dineros ilegales entren a los partidos y se terminen pagando como favores políticos, engendrando corrupción. Y no que los partidos tengan que estar buscando quién los financie para que luego el tribunal les reembolse el dinero. Eso hay que cambiarlo. Yo esperaría, se necesitan 38 votos en la asamblea, pero es de las cosas que hay que enfrentar para evitar de que se nos capturen las instituciones por parte de corruptos. Costa Rica se está cansado de los grandes escándalos, pasan años de años y no sucede nada, ¿verdad? Al final no hay juicios, no hay condenados. Otro dato que arroja el ranking sobre Costa Rica es que las democracias plenas del mundo tienen notas para arriba de 73 y los países de la OCDE superan el 64 en puntaje. Nuestro país no alcanza ninguno de los 2 peldaños. En el 2019 se hizo una Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción. Le preguntamos al Ministerio de Justicia y Paz qué avance ha tenido esta propuesta, sin embargo no respondieron. Analistas del Estado de la Justicia 2025, que también participaron en la formulación de esta estrategia, mencionaron que el abordaje de la impunidad y la prevención son parte de las medidas a tomar para combatir este problema. Solamente 7 de cada 100 casos que entraban relacionados con corrupción tenían una sentencia. El Ministerio Público y el OIJ no tienen suficientes capacidades de investigación para delitos tan complejos, ¿verdad? Son delitos que requieren, por ejemplo, informáticos, ¿verdad? Peritos informáticos, gente que rastree el dinero por todo el mundo, gente que abra computadoras, que abra celulares. La impunidad es también tierra fértil para la corrupción. Según reportes del Ministerio de Seguridad Pública, de los 8.500 homicidios ocurridos en los últimos 14 años, 5.000 no llegaron ni siquiera a etapa de juicio. Me quedo con esta frase que dijo el representante de Costa Rica Íntegra: nos podemos estrellar si estas medidas no se toman de manera próxima y si se permite incluso la acumulación de poder. Son los diputados, es el gobierno entrante también quienes tienen una gran responsabilidad, según nos mencionaban estos voceros, para hacer estas reformas que permitan que a nivel judicial los casos avancen con mayor celeridad, se le dote de recursos al Poder Judicial y también a nivel de la Asamblea Legislativa se hagan estas reformas de ley, por ejemplo en financiamiento de partidos políticos, en cumplimiento del deber de probidad, y esto sería lo que nos llevaría a que en rankings internacionales como estos no sigamos ostentando estas calificaciones que ya lo vemos, ni siquiera llegan al promedio de otros países de la OCDE o de las 20 democracias plenas en el mundo. Gracias, Jeffrey. Como dicen, hay que mantener el dedo en el renglón sobre este índice particularmente. Muy amable.
En otros temas, la Policía de Tránsito aboga a que los nuevos manuales de educación vial podrían ayudar a bajar los índices de accidentes en el país. En el mes de marzo saldrían a la venta los nuevos manuales de educación vial para conductores que tienen vehículo particular y motocicleta. Precisamente la Policía de Tránsito espera que con esos manuales los usuarios aprendan a respetar la carretera, a no cometer tantas imprudencias y a amar la vida. Para sacar licencia de conducir de motocicleta ya hay un manual específico para eso. Creemos que eso viene a ayudarnos con el tema de las muertes en carretera. El tema de educación vial en carretera, eso es un tema ahí que se las trae. El tema de consejos también para los conductores y lo que se quiere realmente es eso, tratar de bajar las muertes en carretera. Los manuales fueron desarrollados con el objetivo de brindar una capacitación y evaluación más precisa según el tipo de vehículo que la persona requiera conducir, ya sea automóvil o motocicleta, permitiendo evaluar de mejor manera las destrezas, habilidades y conocimientos básicos necesarios. Los accidentes se empiezan a dar una vez que los conductores agarran confianza. En el proceso de que están aprendiendo a manejar, difícilmente van a tener un accidente. Los accidentes se empiezan a dar cuando ya empiezan a agarrar esa confianza. Por ejemplo, los motorizados que saben que saliendo de su casa su trabajo dura 30 minutos y yendo sin hacer imprudencias, digo yo, pero un día les cogió tarde y apresuraron y se dieron cuenta que llegaron 25 minutos. Entonces ellos dicen, no, ya me programo, yo puedo llegar en 25, pero esos 5 minutos de más lo que hace es que empiezan a generar imprudencias en carretera. Los nuevos manuales incluirán preguntas de práctica, por lo que resulta innecesario adquirir cuestionarios o material no oficial. Y hoy el balance lo hacemos con uno de los temas que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio publica en uno de los estudios que hizo en restaurantes de mercaditos gastronómicos. Doña Cintia Zapata nos acompaña a esta hora en directo. Doña Cintia, primero que todo, un gusto saludarla. ¿Cómo le va? Igualmente, muy buenas noches y pues encantada de estar acá en Noticias Repretel. Gracias, doña Cintia. Si hablamos del estudio que ustedes hacen una evaluación en los restaurantes de estos mercaditos a los que a veces la gente va los fines de semana, pasarla en familia y comer rico, ¿qué es lo que se encuentra? Empecemos por ahí para ya ir profundizando un poco en los datos. Sí, fíjese que para nosotros el tema de que se le provea al consumidor la información necesaria para que él pueda elegir entre un comercio y otro es vital. Por eso el Ministerio de Economía siempre vela porque la información al consumidor sea completa, veraz, oportuna, transparente, y es ahí donde nos fuimos a visitar casi 90, 87 para ser exactos, puntos de venta o restaurantes dentro de estos mercaditos gastronómicos. Hicimos una visita en toda la gran área metropolitana, visitamos Heredia, Cartago, Alajuela y mercaditos gastronómicos también en San José, para determinar si efectivamente en estos restaurantes o en estos puntos de venta se le entregaba la información en los menús de forma adecuada al consumidor, es decir, que el consumidor viera en el menú todos los precios reflejados, los viera reflejados de manera que fuera clara, ¿verdad? Que no tuviera unos costos escondidos, y entonces ahí es donde encontramos diversos hallazgos. Y por ejemplo, entonces, ¿cuáles son los hallazgos más interesantes, verdad? ¿Qué es lo que no trae el menú o cómo, digamos, la información no es tan clara para el consumidor? Bueno, el hallazgo más importante o uno de los más importantes es que los precios estaban indicados pero sin los impuestos. Okay. Entonces, fíjese qué difícil el que un consumidor pueda tomar una decisión entre un establecimiento y otro. Muchas veces es basado precisamente en el precio, ¿verdad? Entonces vemos, por ejemplo, un platillo que puede costar 5,000 colones y otro que puede costar 6,000 colones, y digo, bueno, voy a escoger el de 5,000 colones, pero resulta que el de 5,000 colones no tenía ni el IVA, ni el impuesto de servicio. Y me salió más caro. Y ya vamos después a ahondar sobre el tema del impuesto de servicio, pero no tenía esos dos impuestos. Entonces, cuando vamos a pagar
pagamos más de los 6.000 colones que tal vez estaban informados en otro restaurante que sí tenía todos los impuestos incluidos. Entonces, eso desvía la atención del consumidor. Por supuesto, informar el precio final es lo que debe privar en los menús. ¿Qué significa el precio final? El precio que el consumidor finalmente tiene que pagar, ¿verdad? El consumidor no tiene por qué estar haciendo cálculos aritméticos de cuánto es el IVA, de cuánto es el impuesto de servicios para ver finalmente cuál es el precio del platillo. De modo tal que este es uno de los incumplimientos que nosotros encontramos de un modo reiterado. El otro incumplimiento tiene que ver con el precio de las bebidas. Resulta que en estos mercados gastronómicos se informa, en algunos casos, el precio de los platillos, pero no se informa el precio de las bebidas. Entonces, las bebidas forman también un monto importante en el monto final que yo voy a pagar o en el precio final que voy a pagar por ese platillo, ¿verdad? Entonces, no nos dicen cuánto cuestan las bebidas. Eso hace que la información sea poco transparente para el consumidor y que él no pueda tomar su decisión de compra de dónde, por ejemplo, se compra su juguito, de dónde se compra su fresco, de dónde compra su gaseosa. Y esto hace, por supuesto, que un problema, digamos, o incrementa el problema de asimetría de información que ya tiene el consumidor. Y después encontramos también que en algunos casos la información sobre ciertos platillos, como por ejemplo los postres o ciertos snacks, no se encontraba visible, no se encontraba bien dispuesta al consumidor. Y bueno, el tema del impuesto de servicio. Eso le iba a preguntar. En esos mercados gastronómicos... ¿Perdón? Sí, no, que justamente eso le iba a preguntar, porque en algunos mercados uno tiene que ir a pedirlo la orden, uno la espera y luego uno tiene que llevar la bandejita al basurero. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿dónde está el servicio? ¿Verdad? Pero no sé si tiene que pagar o no, usted nos aclara. Claro, eso es muy importante. Eso que estás mencionando es realmente también uno de los temas. El impuesto de servicios, cuando yo retiro en ventanilla, ¿verdad? El consumidor en estos mercados gastronómicos normalmente le dan un beeper o le dan algún indicador y el consumidor retira en ventanilla y luego va y, digamos, se deshace de la basura. Digamos, bota en el basurero lo que no sirve y va y deja la bandeja. En este caso no hay ningún servicio, no le tienen que cobrar al consumidor ningún impuesto de servicio. El impuesto de servicio se cobra cuando hay efectivamente un servicio de llevar los alimentos hasta la mesa, de proveerle las bebidas al consumidor, de atenderlo en una mesa. Pero si no existe esa atención, el consumidor no tiene por qué pagar ningún impuesto de servicios. Sí. Doña Cintia, y lo último, ya justamente para abordar el tema en su totalidad, me gustaría saber cuáles podrían ser las consecuencias. Si ustedes con esta revisión que hicieron ya advirtieron algunos o todavía no, y cuál podría ser la consecuencia máxima para estos mercaditos que están incumpliendo como usted lo está explicando. Bueno, nosotros a todos los establecimientos comerciales visitados les cursamos una prevención. Una prevención es una advertencia para que el establecimiento corrija. En algunos casos se logró constatar que efectivamente se corrigió. En 29 de los casos se corrigió. Pero bueno, hubo unos que siempre se resisten a corregir o que simple y sencillamente se esconden. Es decir, no responden a la prevención. Esos 20 establecimientos que no respondieron fueron denunciados ante la Comisión Nacional del Consumidor. Y aquí la multa que les puede aplicar la comisión va desde 4.600.000 colones hasta más de 18 millones y medio. Entonces es una multa realmente pesada y lo que nosotros hacemos también es un llamado a este tipo de establecimientos y a los restaurantes en general para que le den al consumidor la información completa, para que él no tenga que hacer cálculos, para que la información esté bien determinada en el menú, de modo tal que el consumidor sepa cuánto va a pagar por una bebida, cuánto va a pagar por el platillo y que sea el precio final informado. Y finalmente a los consumidores, si a usted le informan un precio en el menú, ese es el precio que tiene que pagar. No tiene después por qué pagar la suma de impuestos que a usted no le fueron informados. Y recuerde que nosotros tenemos una línea 800, que la línea 800 consumo 800-266-7866, que es totalmente gratuita, para que usted nos cuente qué está sucediendo en su comunidad y también para darle asesoría e información sobre cómo hacer valer sus derechos. Y tenemos una línea abierta
24 horas al día, los 7 días de la semana, que es a través de la página web del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, www.make.go.cr, en donde usted puede plantear su denuncia. No necesita venir a las instalaciones del Ministerio de Economía, sino que puede plantear su denuncia directamente en línea. Muy bien, pues ahí está anotado. Doña Cintia, le agradezco muchísimo. Con muchísimo gusto. Buenas noches. Buenas noches, muy amable doña Cintia Zapata de la Oficina de Apoyo al Consumidor del MEIC. Quizá usted ha escuchado lo que es la red social LinkedIn, y si no, no importa, aquí le vamos a explicar. Es una red muy utilizada por miles de personas en el mundo para encontrar empleo, para tener su perfil profesional, pero ojo con esto porque puede hacerlo pasar un mal rato como otras redes sociales igual. Daniel Sosa nos informa a esta hora. Daniel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una sección más de tecnología. Hoy vamos a hablar de LinkedIn, sí, esta red social utilizada por millones de personas en el mundo y que contiene datos sensibles. ¿Por qué? Porque es utilizada por muchos para conseguir empleo. En los currículums habitualmente hay información como el contacto telefónico, el correo electrónico y también hobbies y pasatiempo. Estos datos son utilizados por las empresas, pero también en malas manos pueden generar problemas. Veamos cómo actúan los ciberdelincuentes con la información que obtienen de nuestros currículums en LinkedIn. LinkedIn, la red social para buscar empleo y hacer contratos profesionales, tiene actualmente más de 1.000 millones de cuentas en el mundo y en nuestro país posee 2.4 millones. La aplicación es muy utilizada, pero puede ser vulnerable. Veamos un ejemplo. El Servicio de Seguridad británico advirtió a miembros del Parlamento sobre perfiles falsos en la aplicación que intentaban obtener información confidencial de funcionarios. La plataforma se ha convertido en un blanco atractivo para ciberdelincuentes y grupos vinculados a gobiernos. El tema principal con LinkedIn es que parte de la confianza, ¿verdad? Al final, como toda buena red social, hay algo que está en venta. Somos nosotros mismos. Usted se está vendiendo en LinkedIn para que lo contraten, para que le salga un negocio, para que salga un proyecto. Y es irónico que usted esté en esa red y no vayas a aceptar desconocidos, porque parte de la red es el que está en venta es usted. Los servicios que vende es usted. Entonces, abrimos a esa confianza y cuando nos damos cuenta te piden el currículum. Y puede ser que en ese currículum o te envían un currículum que venga un malware dentro del archivo. Los atacantes aprovechan la información pública de los perfiles para lanzar fraudes más creíbles, mensajes con enlaces maliciosos, ofertas de empleo falsas, robo de credenciales y suplantación de identidad. Incluso, el material disponible en los perfiles puede utilizarse para crear videos falsos, conocidos como deepfakes, y ejecutar estafas más sofisticadas. Puede haber un robo de identidad. Entonces, puede ser usando una identidad real que alguien perdió, se hace pasar por esa persona para contactarte. O a veces uno ve un perfil, qué raro esta persona, solo tiene 5 contactos. Acaba de crear su perfil, no tiene nada, no tiene dónde ha trabajado, no tiene sus estudios y me está ofreciendo un trabajo. O este trabajo es demasiado bueno para que sea verdad. Y además el salario es demasiado alto. No me está preguntando cosas, solo quiere mi información. Entonces son como señales de alerta a cosas que, como en otras redes sociales, que parecen demasiado buenas para ser verdad. Especialistas recomiendan no compartir información sensible, verificar contactos desconocidos y fortalecer la seguridad digital ante el creciente uso de redes profesionales como herramienta de espionaje y fraude. Bueno, por supuesto, esta herramienta es importantísima para muchas personas a diario para conseguir trabajo. Las empresas se basan en esta información para contratarnos a muchos de nosotros. Es por eso que es importante seguirla utilizando, pero siempre manteniendo los cuidados necesarios para no caer en una estafa o vernos involucrados en un problema virtual a raíz de esta aplicación. Nuestro enfoque nos lleva hoy a datos que tienen que ver con droga que se decomisa en puertos saliendo de Costa Rica. Hay una pregunta que pusimos sobre la mesa
el tema de los escáneres, ¿está siendo efectivo o no? Bueno, los expertos han opinado. Rachel Matamoros en directo hasta ahora. Rachel. Así es, de hecho este año se han encontrado y se han reportado varios casos de droga que ha sido encontrada en puertos extranjeros y que es proveniente de Costa Rica. Y es acá donde hacemos pues todo un análisis sobre el uso que se le dan a los escáneres en los puertos principales acá en nuestro país y por otro lado las rutas que también están siendo utilizadas para el trasiego de droga. Recordemos que no solamente es el trasiego internacional, sino también la droga que ingresa a Costa Rica y que de alguna otra forma también puede ser utilizada para contaminar contenedores. Pero ¿de qué forma operan las estructuras y cómo se puede atender este problema? Bueno, lo ampliamos en la siguiente nota. El decomiso constante de cargamentos de cocaína en contenedores que salen de Costa Rica hacia Europa y Norteamérica volvió a poner sobre la mesa una pregunta clave. ¿Son suficientes los escáneres instalados en los puertos para frenar el trasiego de droga? Cada semana miles de contenedores salen de los principales puertos del país. Aunque los escáneres permiten aumentar la supervisión, no todos los contenedores son inspeccionados físicamente. No es la única, pero sí es muy importante porque prácticamente nos permite observar lo que hay dentro. Sin embargo, sabemos que también hay otras estrategias en otras presentaciones en que trafican la droga, no necesariamente en paquetes, también lo trasladan en líquidos, por ejemplo, y esto pues resulta complicado identificarlo a través de los escáneres. Los escáneres son manipulados por seres humanos y ya ahí tiene que haber una supervisión. Hay que revisar qué es lo que está fallando y corregirlo de inmediato. Y eso es lo que hay que hacer para no tener la mala imagen en esos países. Aunque existen estas herramientas, la revisión suele basarse en perfiles de riesgo. Por ejemplo, se revisa el destino del cargamento, si va para puertos europeos como Rotterdam o Amberes, y el tipo de mercancía, si es piña, banano o yuca. El problema radica en que las organizaciones criminales han perfeccionado los métodos para contaminar los contenedores. Entonces lo que hay que hacer es coordinar o decirle a esos países, no pedirles ayuda. Es decirles, señores, ustedes tienen que poner aquí equipo detector para que no le llegue a sus países la cocaína, así de sencillo. No son favores, no es nada del otro mundo, pero si a ellos les interesa, van a tener eso. Pero veamos, los principales puntos que también tienen un mayor flujo de droga en el país son Punta Burica, el Golfo Dulce, Bahía Draque y el Triángulo de Osa. Ya que al ser usualmente manglares es muy viable poder instalar atracaderos clandestinos. Si la estrategia para tener control territorial en el espacio marítimo cambiara, más allá de solo pensar en decomisar, sino en dejar inutilizable que el territorio marítimo costarricense sea utilizado para traficar droga, la perspectiva cambia, pero por supuesto esto requiere mayor cantidad de recursos tecnológicos, equipamiento, infraestructura. Sin inteligencia previa, el escaneo se convierte en una búsqueda a ciegas, en medio de un alto volumen comercial. Además, el narcotráfico se adapta rápidamente. Cuando se refuerza un punto, desplaza la ruta. Bueno, veíamos que los puertos de Rotterdam y Amberes son parte de los puntos principales donde se ha encontrado droga proveniente de acá de nuestro país, y es acá donde incluso las autoridades piden una mayor intervención en los escáneres que se encuentran en los puertos y que también se pueda de alguna u otra forma buscar otras medidas en los puntos estratégicos donde se sabe que hay un gran trasiego de los estupefacientes. Rachel, muchísimas gracias por este reporte. Continuamos. Bueno, y como siempre, aquí en Edición Nocturna le contamos cómo cierra el tipo de cambio del dólar para si usted tiene que tomar decisiones. La compra está en 484,66, la venta en 490,28. Precios de referencia del Banco Central, que ahí los tiene, así cierra el tipo de cambio. Bueno, y justamente el ministro de Educación Pública, hoy en entrevista con nuestro director, confirmó algunas cosas interesantes. En primera instancia,
que se está disminuyendo la cantidad de estudiantes por aula, y otro de ellos tiene que ver con el uso de piercings y de aretes. Vamos primero con esta parte porque serán regulados con una mayor rigidez y un cambio en la normativa. Esto dijo el ministro. Los rangos de matrícula son muy importantes, no solo porque disminuyen los tamaños de los grupos, la cantidad de estudiantes por docentes, sino que además nos permite planificar muy bien el recurso humano. Antes de esta medida, cuando caía la matrícula y empezaba a hacerse más pequeños los grupos, se despedían docentes. El primer mensaje que estamos mandando es: no se despiden docentes. El docente se reacomoda, o incluso si desaparecen los estudiantes en un centro educativo, se reubica en otro centro educativo. Pero se hacen más grupos. La idea es que los grupos sean más pequeños con esta medida. Por ejemplo, si había un docente que tenía 30 estudiantes, ahora pueden haber grupos de 15 y 15 estudiantes cuando la infraestructura lo permita. La idea es que la caída de la matrícula sea una oportunidad para mejorar la calidad de la educación que se da en el aula, pero también una medida para no despedir los docentes, porque se necesitan en cualquier parte del sistema educativo. Bueno, y otro de los elementos que también confirmó el ministro de Educación Pública acá en entrevista tiene que ver justamente con el inicio del proceso escolar. ¿Qué es lo que dice el ministro? Bueno, que se estarán aceptando desde los 3 años de edad por múltiples razones, principalmente por el tema del menor de edad, que entre más temprano pueda recibir estímulos y demás, puede progresar de una mejor manera. Escuchamos al ministro. Sí, dentro del sistema educativo estamos regulando todo lo que tiene que ver con la apariencia del estudiante y cosas que no sean parte del uniforme escolar, que ya lo hemos definido, ya lo hemos explicado, para preescolar, primaria y secundaria no está permitido. Por eso es que hemos hablado, y esto ha sido un tema muy mediático, qué pasa con los aretes, qué pasa con los piercing, qué pasa con el maquillaje. Bueno, todo eso lo estamos regulando. Número 1, esto aplica para el sistema educativo público, los privados tienen su propia regulación, ya muchos lo regulan. Número 2, no aplica para mayores de edad, importantísimo. Estudiantes que van a educación para jóvenes y adultos mayores de edad, tranquilos, no hay ningún problema con eso. Número 3, si una persona por sus condiciones religiosas o culturales, etcétera, tiene tatuajes, eso se respeta, nosotros somos respetuosos del tema de derechos humanos. Si un estudiante ya tiene tatuajes, pues lo reporta, porque el tema no es retroactivo. Nosotros no le vamos a decir a un estudiante que ya tiene un tatuaje que se lo quite. Lo que sí estamos regulando es la creación de nuevos tatuajes en zonas que sean visibles. ¿Qué quiere decir esto? Que si un estudiante se hace un nuevo tatuaje en una zona que lo tapa el uniforme, ahí no hay ningún problema. Pero es importante mencionar acá que nuevos tatuajes sí se regulan para estudiantes menores de edad, para casos que ya he explicado donde hay excepción. Por su sintonía, muchísimas gracias. Su servidor Andrés Ramírez le acompañó durante esta hora informativa. Nos vemos mañana. Que tenga una linda noche.